en unos minutos. En nombre de la Plataforma Mexicana de Carbono, México CO2, es un grato placer para nosotros tenerles en este nuevo seminario, que es nuestro seminario número 3, denominado Panorama de 360 grados sobre las diferentes herramientas de finanzas del clima, con enfoques en adaptación. Como acabo de mencionar, este es el tercer seminario de una serie de 4, en el marco del proyecto Implicar al sector privado en la adaptación al cambio climático en la República Dominicana, el cual se realiza con el apoyo de la Agencia Francesa para el Desarrollo y Expertise France. Y básicamente la idea es apoyar en temas de financiamiento sostenible y carbono. Y este grupo de seminarios pues ha sido diseñado para la República Dominicana y es desarrollado gracias también a la asistencia técnica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también al Consejo Nacional de Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Solo para hacer algo de contexto, ya hemos tenido 2 de los 4 seminarios completos. El primer seminario era la introducción al financiamiento para cambio climático, mitigación, adaptación y resiliencia, el cual, si gustan, pueden realizarlo de manera asíncrona en nuestra página web, la cual es www.finanzasyadaptacion.rd.org. Y por supuesto está también el seminario número 2, también riesgos climáticos para las empresas, estrategia de gestión, la cual también pueden hacerla de manera asíncrona y también bajo una modalidad asíncrona ejecutiva, la cual les permite tener acceso a algunas ponencias que han sido identificadas como clave dentro de estos grupos de seminario. Hoy iniciamos nuestro seminario número 3. Como les dije, es para tener una idea sobre las diferentes herramientas de las finanzas del clima, específicamente aquellas que tienen un enfoque de adaptación. El seminario número 4, y solamente ya como una manera de apoyarles en ponerlo en agenda, el mercado voluntario de carbono y sus beneficios para la adaptación y el cambio climático. Así que no se lo pierdan e inscríbanse. Como pudimos disfrutar de entrada, pues teníamos la canción Visita de Noche a cargo de Yaceando, el cancionero dominicano. Para los fines, me interesa pues destacar algunos detalles técnicos con relación a la presencia y a este espacio en el cual vamos a estar compartiendo por unos 90 minutos. Como bien ustedes saben, las ponencias son grabadas para su posterior consulta y solicitamos puntualidad para quienes asistan en vivo. Eso como una manera de hacer eficiente el tiempo y, por supuesto, no retrasar a nuestros ponentes y también respetar el tiempo de los que pues, se conectan desde tempranas horas y dedican el tiempo para los fines. Como ustedes saben, la plataforma Zoom reconoce automáticamente la presencia de los asistentes, por lo cual les recordamos la asistencia mínima para obtener certificado, ya que estos seminarios tienen un certificado de participación al final. Es de 3 secciones, de las 4 que tendrán esta semana. Por último, les solicitamos verter sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas y serán respondidas por los ponentes en vivo. Les pido, por favor, usen también la cajita de chat para expresar cualquier detalle técnico, si no se escucha, si tienen alguna dificultad, para ver si nosotros podemos apoyarles en esto. Antes de empezar, quisiéramos pues, iniciar este seminario para conocerles. Y específicamente quisiéramos saber algunos temas de manera agregada, como son, por ejemplo, les voy a pedir asistencia a mis colegas. Valeria, si me puedes poner eso. Muchísimas gracias. En pantalla ustedes ahora mismo estarán viendo, recibiendo un poll, en el cual les pido por favor encarecidamente si pueden llenarlo para nosotros, para así conocer de dónde vienen, a qué sector pertenecen. Si nos pueden también indicar su rango de edad, género y desde dónde se conectan. También nos gustaría saber
¿cuál fue la razón por la cual se inscribió en este seminario número 3? Entonces, ya estoy empezando a recibir, respuestas y estoy muy contenta porque van súper rápido. Veamos. Cuando vaya por un 80%, pues voy a cerrar la encuesta, ¿sí? A ver, a ver. Ajá, Laura Almanza pregunta. Ok, muchísimas gracias, ya le están asistiendo. Ok. Bueno, vamos por un 57%. A ver, 66%. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos bien, vamos bien. Nos interesa conocerles. Y justamente esto reviste de una importancia porque de esa manera pues nosotros podemos tener una idea del público de manera agregada al cual nos estamos en contacto, ¿no? Okay. Vamos por un 72%. Ok. Si me pueden ayudar a las chicas, algunas personas están solicitando apoyo técnico. Listo. Vamos por un 72% de votos. ¿Qué hacemos? Damos unos 20 segundos más para ver si se suman a 75%. Bien. Veamos. ¿Quién más? Anímense, anímense. Ok, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí tenemos unos resultados bastante interesantes. La primera cosa que quiero destacar es el hecho de que nos acompañan el 42% de personas es del sector privado y un 36% sector público. Tenemos también que el rango de edad, interesante también, menos de 35 años, 48%, y entre 35 y 65 años, un 52%. En los seminarios anteriores estaba invertido. Es interesante escuchar esto. Y bueno, obviamente también el tema de femeninos, la mayoría, y por supuesto casi el 80% de las personas que nos acompañan es de República Dominicana. La razón fundamental por la cual se inscribió en el seminario pues, es para fortalecer el conocimiento sobre las herramientas de financiamiento climático en términos de adaptación, lo cual me parece una maravillosa motivación para iniciar. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias de corazón. Entonces, déjenme solamente asegurarme de que todos tenemos, ahora mismo, un segundo. Ok, bien. Entonces, un segundo. Continuando entonces con lo que es el programa, quisiéramos solamente
pues a continuación damos paso a nuestra primera ponencia del día con el tema fondos internacionales relacionados con el clima. Y nuestra próxima ponente es a cargo de Milagros de Camps, quien es la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Solamente quiero que me pongan a manito para saber que está en línea, porque no logro identificarla dentro de los ponentes, pero parece que está conectada con otro nombre, así que si por favor pueden renombrarse. Importante, por favor, si están conectados, porque a veces sucede, ¿no? Estamos usando el Zoom y bueno, y de repente está otro, ¿no? Hola. Ay, muchísimas gracias. Sí, no tengo autorización para iniciar el video, perdón. Listo, no hay problema. De ahora mismo le apoyamos en esto. Pues les comento rápidamente que Milagros Camps es viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es experta en políticas y finanzas climáticas con amplia experiencia en temas de energía, desarrollo internacional y cambio climático. Tiene una maestría en gestión ambiental por la Universidad de Yale en Estados Unidos y otra maestría en Derecho en la Universidad de Boston. Trabajó como asesora de financiamiento climático y política climática en el Global Green Growth Institute de México, y en donde asesora en temas de acceso a financiamiento internacional y estrategia de cambio climático. Pues aquí en la pantalla ustedes tienen su CV. Bueno, un resumen de su CV, y por supuesto le voy a dar el paso sin más a Milagros de Camps. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelly, y un saludo a todos los participantes el día de hoy. Yo soy Milagros de Camps y voy a presentar la presentación sobre financiamiento climático o acceso a fondos climáticos en República Dominicana. Voy a dar una breve introducción, al igual que ya supongo que tienen cierta información sobre cambio climático, sobre los fondos disponibles para acceso a financiamiento. Pero quiero hacer una recapitulación breve de la situación en que nos encontramos, ya que el COVID, al igual que el cambio climático, no reconoce fronteras. El cambio climático, al igual que el COVID, no reconoce fronteras y requiere de una respuesta internacional coordinada. Entonces, en el ambiente actual que estamos viendo es que nos identificamos que el financiamiento privado, que representa una oportunidad para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, como hay un clima de incertidumbre, el clima económico actual, lo último que los inversionistas desean es, al momento de hacer un compromiso a largo plazo y transformación, es un reposicionamiento de activos a largo plazo. Entonces debemos de impulsar mecanismos de mercado como herramientas para financiar una recuperación verde y justa. Y mientras los gobiernos alrededor del mundo están priorizando la necesidad de responder a la crisis sanitaria como resultado del COVID, también hay un enfoque en la necesidad de una recuperación verde, una recuperación justa, equitativa y sostenible que cree empleos de calidad, protege el medio ambiente y construye una economía más resiliente. Entonces, esto crea un momento subyacente para una transición a una economía baja en carbono en nuestros esfuerzos a avanzar mejor o build forward better. Y hay una concienciación creciente de que la problemática de cambio climático y de salud están en muchos sentidos conectadas y que la pérdida de biodiversidad es un catalizador para las crisis sanitarias. Hay cuestiones fundamentales que son únicas para Latinoamérica, dada su geografía y en especial para el Caribe, su estructura política y estatus económico. Y el COVID ha ampliado los problemas estructurales y las vulnerabilidades preexistentes de este modelo de economía, de desarrollo económico. Latinoamérica es la región que menos gases de efecto invernadero emite, menos de un 8.3%, República Dominicana un 0.06%. Sin embargo, la región más vulnerable al cambio climático, en particular el caso del Caribe. Entonces, nosotros en el ministerio hemos identificado cuáles son los mecanismos financieros que nacen muchos nacen de la Conferencia de las Partes. Y es importante aclarar el papel de la COP o de la Conferencia de las Partes en el mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Y para evitar cualquier confusión, la COP es el órgano rector de la Convención Marco y decide las políticas, las prioridades del programa y los criterios de elegibilidad de los mecanismos financieros.
El mecanismo financiero de la convención es uno de los temas más polémicos en los procesos de negociación de cambio climático, y si nos enfocamos en ver su funcionamiento interno, saca a luz una serie de cuestiones que han sido causas del tira y jala en las COPs, y es un tema muy politizado. Considerando que los causantes históricos del problema son los países más desarrollados y los principales afectados son los países más pobres, la convención ha establecido que las partes disponen de más recursos, que las partes que disponen de más recursos y que necesitan una asistencia financiera son aquellas que tienen menos y son más vulnerables. Y en términos de financiamiento, una de las principales entidades operacionales del mecanismo financiero de la COP es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o el GEF, por sus siglas en inglés, designada como tal mediante el memorándum de entendimiento firmado entre la COP y esta entidad en el 96. Hay 4 fondos especiales, que es el Fondo Especial para el Cambio Climático, administrado por el GEF, el Fondo para los Países Menos Avanzados, que es gestionado por el GEF, el Fondo Verde para el Clima, que nace de la Convención sobre el Cambio Climático, y su agente fiduciario es el Banco Mundial también, y el Fondo de Adaptación, que se rige por el Protocolo de Kioto y es administrado temporalmente por el GEF también. Entonces, los fondos a nivel internacional, hay una intención y una indicación de la COP, de la convención y de su mecanismo de la COP, de que haya un flujo de $100 billones para el financiamiento de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel mundial. Y esto se hace a través de gobiernos, a través de entidades comerciales o instituciones financieras comerciales, a través de fondos internacionales, a través de actores corporativos, a través de diferentes mecanismos. Históricamente han fluido principalmente para financiar medidas de mitigación, como proyectos de energía renovable, más que proyectos de adaptación o cross-sectorial, que son los proyectos que tienen ambos componentes de mitigación y adaptación. República Dominicana ha sido uno de los beneficiarios que menos ha recibido. En registro público solamente se han registrado aproximadamente menos de $30 millones. Sin embargo, la realidad no es esa, ya que han sido canalizados fondos también para proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, no han sido categorizados como tal. El gobierno está actualmente haciendo también un ejercicio de identificar los fondos públicos que han sido canalizados o han sido destinados para medidas de cambio climático, y este es un proceso que está actualmente en curso. El diagrama de arquitectura de financiamiento climático, como se ve, es que hay unos contribuyentes que usualmente son países desarrollados como Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Noruega, etc. Estos países tienen agencias de cooperación como la JICA, como la AFD, pero también son contribuyentes a estos mecanismos financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Entonces, en República Dominicana, la arquitectura de financiamiento climático, como ha sido históricamente canalizado los fondos, ha sido a través de instituciones bilaterales, como los organismos de la GIZ, que es la cooperación alemana, el KfW, el IKI, AFD, la cooperación francesa, Euroclima, USAID, que es la cooperación de Estados Unidos, la JICA, la cooperación japonesa, COICA, cooperación coreana, etcétera. O a través de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que recientemente abrió una oficina. Ministra, disculpe que la interrumpa con toda la pena, pero no estamos viendo su PPT, discúlpenos. No tengo PPT. Perdón. Sí, gracias. Discúlpenos. No hay problema. Y existen entonces los mecanismos de la Convención Marco de las Naciones Unidas, como mencioné anteriormente, que es el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente o el GEF y el Fondo Especial para el Cambio Climático. La banca comercial históricamente no ha participado como para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en República Dominicana, pero la idea es que se vaya, que la banca comercial vaya enverdeciendo sus actividades para que financie proyectos. Entonces, el GCF o el Fondo Verde del Clima es el mecanismo por excelencia para el financiamiento climático, y cada vez otros bancos multilaterales de desarrollo y fondos incluyen como prioridad el tema de cambio climático para financiamiento.
Entonces, el Fondo Verde del Clima, que fue establecido en el 2010 durante la COP16 de Cancún, es el fondo climático más grande del mundo y está creado como entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Y la misión es la de promover un cambio de paradigma hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones en países en desarrollo. Tiene una movilización inicial de recursos de 8.2 billones de dólares que ya fueron comprometidos. Y en su primer periodo de reposición, el cual concluyó hace aproximadamente año y medio, 2 años, el GCF obtuvo 9.8 billones con la entrada de Estados Unidos. Esto aumentó a unos 10.2 billones de dólares para ejecutar durante el periodo del 2020 al 2023. Los criterios de inversión tienen un balance geográfico y un balance también en adaptación y mitigación. La idea es que 50% de estos fondos sean destinados a proyectos de mitigación y 50% sean destinados a proyectos de adaptación. El 50% de los recursos destinados a adaptación tienen que ser dedicados o hay una intención de que sean dedicados para pequeños estados insulares en desarrollo como República Dominicana y países menos adelantados y estados africanos. Tienen un enfoque con un impacto que sea catalizador, un potencial de cambio de paradigma, beneficios transversales de adaptación y mitigación y con beneficios de desarrollo sostenible. Y dentro de las categorías o las actividades que financian, el GCF es, por ejemplo, emisiones reducidas a base de la generación de electricidad y acceso a la energía, transporte sustentable, edificios y ciudades e industrias, bosques y uso de suelo, mayor resiliencia en medios de vidas de persona, comunidad y regiones más vulnerables, salud y bienestar, seguridad alimentaria y agua, infraestructura y entorno construido, ecosistemas y servicios ecosistémicos. Y tiene distintos instrumentos que el fondo financia, como subvenciones, que son donaciones a cambio de la ejecución de proyectos, préstamos, garantías, participación en capital o equity y pago por resultados como RED, que es la reducción de las emisiones por la deforestación y degradación de los bosques. Y financia proyectos y programas de tamaño micro, que son menos de 10 millones, pequeños de 10 a 50 millones, medianos de 50 a 250 y grandes de 250 en adelante. Tiene distintos también riesgos ambientales y sociales, dependiendo de la categoría a la que las entidades acreditadas estén acreditadas, valga la redundancia. Y eso vamos a explicar un poquito más adelante, qué son las entidades acreditadas. El Fondo Verde del Clima y el Fondo de Adaptación funcionan de manera muy similar, y es que funcionan a través de un intermediario. O sea, el GCF no financia directamente y el Fondo de Adaptación no financia directamente a los países, sino que lo hace a través de entidades que han pasado ya por un proceso de acreditación, que es la alineación de las políticas de estas entidades a las políticas y criterios fiduciarios, de políticas de manejo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, de políticas de salvaguardas ambientales y sociales, de políticas de género, entre otras. Entonces, las entidades que vayan a ser acreditadas por estos fondos tienen que alinear sus políticas y cambiar sus procesos para que sean similares a los que el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación requieren. Entonces, estas entidades, que para República Dominicana no tenemos ninguna de acceso directo, que es como se llaman las entidades locales que tienen acceso a los fondos, a canalizar fondos o a someter proyectos al Fondo Verde del Clima. En República Dominicana aún no tenemos ninguna, pero tenemos acceso directo regional como el CAF y el BESIE, y acceso internacional como el Banco Mundial, el IFC, el PNUD, entre otras agencias también de las Naciones Unidas, y la lista completa está en la página del Fondo Verde del Clima. Para el Fondo de Adaptación es muy similar. El Fondo de Adaptación tiene criterios de inversión que son también para proyectos que tengan una capacidad de transformar los países que financian, que son países también en desarrollo, o países que tienen una mayor vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, esos países someten sus propuestas a través de las entidades acreditadas, y estas entidades acreditadas son las que hacen los procesos de aprobación de proyectos frente a estas instituciones. Los procesos de aprobación son usualmente muy extensos, con un promedio
de aproximadamente año y medio para aprobar un proyecto, y luego de esto hay que pasar unos procesos de negociación de los acuerdos legales y de desembolso, que tarda aproximadamente otro año más. Por eso ha habido muchas quejas sobre el acceso a financiamiento a estos fondos climáticos y de la necesidad de agilizar y eficientizar los recursos que son que deben de ser canalizados a los países más vulnerables para hacer frente a esta crisis que es tan urgente. Entonces, hay el rol de las autoridades nacionalmente designadas, como se llama el punto focal en los países que alinea las prioridades nacionales a las prioridades de financiamiento de esos fondos, es básicamente hacer una evaluación de las notas conceptuales o las propuestas de financiamiento de los proyectos y programas que van a ser o que tienen la intención de ser sometidos, para evaluar la relevancia, la idoneidad y la complementariedad de los proyectos y programas, y emite cartas de endosos. En forma resumida, este es el rol de la Autoridad Nacional designada para el Fondo de Adaptación y para el Fondo Verde del Clima. Y en cuanto al GEF, el GEF funciona también de manera similar, pero un poquito diferente, porque las propuestas se someten a través de los socios, de las agencias socias. Y las agencias socias son también entidades que han pasado por un proceso de alineación de políticas y prioridades, y que se hace, y que usualmente son estas mismas entidades de acceso internacional o de financiamiento internacional o de cooperación internacional, como el PNUD, como el Banco Mundial, como el BID, como el IFC. Entonces, el proceso que el ministerio ha levantado para emitir cartas de no objeción, que es lo que hace cuando recibe proyectos que quieren ser sometidos a través de esas entidades acreditadas a estos fondos, es que hace una recepción de la propuesta completa con todos los documentos complementarios e inicia el proceso de no objeción, que consiste en distintos, procesos internos dentro del ministerio. Cómo se lanza el proceso es que la entidad o la agencia oferente presenta una nota conceptual o una propuesta de financiamiento que debe de incluir todos los componentes, las actividades, los resultados que se quieren obtener con el proyecto, al ministerio vía correo electrónico, conjuntamente con todos los estudios complementarios que tienen a la fecha, vía el Viceministerio de Cooperación Internacional. Dentro de los 14 días laborables desde la recepción de la nota conceptual o la propuesta de financiamiento, se sostiene un diálogo cuya intención es socializar el proyecto o programa, donde uno se sienta, el ministerio, el equipo del viceministerio se sienta con todas las áreas temáticas y o las instituciones públicas que intervienen en el proyecto o programa, para evaluar la pertinencia y la solidez técnica de la propuesta, respondiendo a una guía de evaluación que se ha levantado, que incluye, pero no se limita a evaluar si el programa cuenta con, o el proyecto cuenta con la información y el detalle suficiente, es consistente con la nota conceptual y propuesta de financiamiento, si es un proyecto efectivo y las actividades cumplen con los objetivos que se propone, si es eficiente, que se utiliza la menor cantidad de recursos para obtener los resultados deseados, si la propuesta tiende también a las consideraciones sociales y ambientales, tales como la vulnerabilidad o la exposición de la población, equidad de género, respeto a los derechos humanos de las comunidades, participación y transparencia, si contiene estudios ambientales, sociales y de género, que son requisitos para todas estas agencias, estos fondos climáticos, los montos y modalidades de financiamiento, que no haya duplicidad con proyectos que ya hayan sido financiados y que respondan a las prioridades nacionales que el ministerio ha identificado. Estas prioridades nacionales fueron identificadas a través de un proceso también de consulta con las distintas áreas temáticas y con otras agencias, y fueron en línea también con el proceso de la contribución nacionalmente determinada. Entonces, lo que busca es que se atiendan las necesidades que son de mayor urgencia y que tengan sentido en el momento en que nos encontramos actualmente en República Dominicana. Para estos fondos climáticos se ha desarrollado, por ejemplo, para el Fondo Verde del Clima, un programa país que identifica estas prioridades nacionales y presenta una cartera de proyectos, de 5 proyectos prioritarios que van a ser los proyectos que República Dominicana apoyará. Estos proyectos ya han sido definidos en el proceso de levantamiento de las prioridades nacionales.
e identifica cuáles son las otras áreas de inversión. Esto no significa que otros proyectos no vayan a ser financiados, sino que esos proyectos tienen prioridad una vez se sometan a financiamiento. Entonces, una vez se remite vía correo electrónico, conjuntamente con todos esos documentos, se evalúa, como dije anteriormente, la pertinencia de la propuesta, su alineamiento con las prioridades nacionales, su factibilidad. El equipo técnico del ministerio evalúa la factibilidad de los proyectos, la complementariedad con otros proyectos y las consideraciones técnicas y legales. Todo este proceso pasa dentro del ministerio y todas las partes interesadas votan y deciden por consenso a favor o no de la propuesta del proyecto. El proceso de no objeción se tarda aproximadamente 21 días laborables desde la remisión a la propuesta de financiamiento final, y en caso de ser aprobado, el ministerio emite lo que se llama una carta de no objeción para el proyecto. Esa carta de no objeción se le entrega a la agencia para que la someta a esos fondos climáticos conjuntamente con su proyecto. Creo que hay un poco de confusión sobre estos procesos a nivel nacional, porque lo que normalmente hemos venido recibiendo es intención de entidades del sector privado o entidades del mismo sector público que vienen con ideas de proyectos y quieren que el ministerio prepare las propuestas de proyectos y someta las propuestas de proyectos, pero ese no es el rol de la autoridad nacional designada. El rol de la autoridad nacional designada es simplemente alinear las prioridades nacionales con las prioridades de inversión de estos fondos. Entonces, eso lo hace a través de ese proceso de no objeción y emitiendo la carta de no objeción, pero nosotros no hacemos convocatoria de proyectos, nosotros no hacemos recepción de notas conceptuales para someterlo, porque no somos entidad acreditada a ninguno de estos fondos. Somos simplemente o el punto focal operativo o la autoridad nacional designada. Entonces, básicamente, en resumen, eso es cómo se accede a esos fondos de financiamiento climático. Y si tienen alguna pregunta, estoy disponible para responderla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Milagros. Gracias por excelente explicación. Creo que sí que tenemos algunas preguntas. Quiero animar a nuestros asistentes, por favor, a vertir sus preguntas en la sección de Q&A. Tengo una pregunta de Carlos Saavedra. Muchas gracias por la presentación muy detallada del Ministerio. Una consulta al respecto: ¿en qué medida las instancias nacionales públicas de la República Dominicana se han visto fortalecidas con algunos programas preparatorios, Readiness Program Project, que se ha logrado con el GCF? Me imagino que con el Fondo de Adaptación, dice la AF, u otro. ¿Y cuáles han sido las principales áreas de fortalecimiento? Gobernanza, financiamiento, MRB o MIE. ¿Y cuán efectivo ha sido ese apoyo para el país? Mira, hay varios proyectos de preparación que han sido aprobados para República Dominicana. Hay muchos proyectos que han tenido resultados buenos y otros proyectos cuyos resultados no han sido como se esperaban. Y es por la falta de capacidad de los mismos consultores que ejecutaban los proyectos, que no entendían o que no entendieron la intención de estos fondos, los mecanismos que son muy complejos de acceso a financiamiento de estos fondos. Estos procesos de readiness o procesos preparatorios fueron aprobados principalmente para fortalecer las capacidades, ya sea de la autoridad nacional designada, creando el programa país o el proceso de no objeción, o creando capacidades dentro de la misma autoridad nacional designada para hacer la evaluación de los proyectos, o creando, por ejemplo, capacidades dentro de entidades nacionales para que se acrediten esos fondos. Esos son los proyectos Readiness que han sido financiados para el GCF, que han sido financiados por el GCF. Históricamente también tenemos otros proyectos que son un poquito más pequeños y que son usualmente haciendo evaluaciones, por ejemplo, del sistema bancario nacional, para evaluar la capacidad que tiene el sistema bancario nacional de financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, o de cómo puede enverdecer la banca, o cuáles son las medidas que se deberían de tomar para enverdecer la banca. Otros proyectos, por ejemplo, de evaluación de la capacidad de los países y de la infraestructura para una transición a la movilidad eléctrica.
hay distintos proyectos que han sido financiados de distintas áreas, no solamente para el fortalecimiento del sector público, sino también para evaluar la capacidad del país de hacer las transformaciones requeridas para hacer frente al cambio climático. Aproximadamente se han destinado unos $6 millones para esos fondos de preparación, de los cuales hay fondos que aún están o que apenas están iniciando para su ejecución, como el Plan Nacional de Adaptación, que crea el Readiness para el Plan Nacional de Adaptación, que crea las capacidades dentro de las instituciones públicas para ejecutar el Plan Nacional de Adaptación, que fue desarrollado hace unos años por el gobierno. También hay proyectos que fueron sometidos para estos programas preparatorios, para crear capacidades también dentro de otras instituciones para poder hacer esa evaluación de proyectos o poder asumir dentro de sus actividades y sus operaciones los riesgos climáticos. También tenemos proyectos de diseño de la arquitectura, o más que diseño, porque el diseño ya está hecho, es la ejecución de la arquitectura de financiamiento climático. Y es transformar instituciones que ya están creadas, pero transformarlas para que puedan servir como intermediario financiero para que sean también entidades acreditadas a estos fondos climáticos y que el país tenga entidades de acceso directo al Fondo de Adaptación y al Fondo Verde del Clima y a otros fondos, y no tenga que hacerlo a través de organizaciones internacionales que usualmente tienen sus propias prioridades y son las que tratan no voy a decir imponer, porque imponer es una palabra muy fuerte, pero son las que tratan de alinear sus prioridades a las prioridades nacionales en vez de al revés. Alineando las prioridades nacionales y atendiendo las emergencias que son, o las prioridades que ha identificado el sector gubernamental y el sector privado, como son las que deberían de ser atendidas. Entonces, hay fondos que han sido canalizados y han sido usados de manera muy efectiva, hay fondos que no, y la mayoría de los fondos, al ser estos instrumentos muy nuevos, la mayoría aún están o en proceso de ejecución o iniciando su ejecución o en proceso de aprobación. Excelente. Muchísimas gracias. Procedo, tengo una pregunta del señor Alfredo García Besne. Dice, para la incorporación de financiamiento climático en la banca comercial es clave el rol de los bancos centrales. Ejemplo de ello es la Red Internacional de Bancos Centrales para enverdecer el sistema financiero. En este contexto, ¿cómo se ha visualizado el rol del Banco Central de la República Dominicana en el impulso del financiamiento verde? Sí, mira, hemos tenido conversaciones con el Banco Central y con la Asociación de Bancos para establecer lo que es la estrategia de financiamiento climático. Hay una estrategia ya establecida, pero las conversaciones son muy iniciales. Entonces, efectivamente, el Banco Central tiene un rol importante. Sin embargo, no es el rol que se visualiza en otros países. Nuestro Banco Central tiene sus particularidades. Y esto vemos que hay una mayor intención de apoyar esta iniciativa de las bancas comerciales o de la banca pública, la banca comercial pública. Entonces, la Asociación de Bancos tiene un rol importante en establecer una mesa de finanzas sostenible, de enverdecer sus actividades, de aportar y de también proveer financiamiento y canalizar financiamiento hacia el sector privado y el mismo sector público, conjuntamente con otras instituciones que se han identificado. Para esto se han identificado Mesa de Finanzas Sostenibles, Aceleradora de Proyectos Verdes que están ya siendo creadas, planes de inversión o pipeline de proyectos que también se están trabajando, estrategias sectoriales, que es muy importante porque las estrategias sectoriales son las que van a definir cuáles son las prioridades en cada área. Por ejemplo, en el sector energía, las prioridades de electricidad, electromovilidad, de medio ambiente, por ejemplo, en temas de cuenca, agricultura resiliente, etcétera. Y muy especialmente hay que enfocarse en la formación del personal capacitado que pueda hacer evaluación de estos proyectos y alineación
de las políticas de estos fondos internacionales y que traducirlo al territorio nacional. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta de Mariana Esquivel. Dice, ¿algún curso que nos recomiendes para saber más sobre fondos verdes? Curso como tal no conozco, la verdad, pero hay mucha información disponible en las mismas páginas de cada una de esas instituciones. Si entran a la página del Fondo Verde del Clima o del Fondo de Adaptación o de el GEF, tienen todas las políticas que identifican y te explican cuáles son sus criterios de financiamiento, cuáles son las políticas que uno se tiene a las que uno se tiene que alinear, cuáles son los criterios fiduciarios, las salvaguardas ambientales y sociales, que usualmente están alineadas a las salvaguardas ambientales y sociales que ha identificado el IFC, que son las mejores prácticas a nivel internacional. Políticas, por ejemplo, de género, que es muy importante que todos los proyectos sean, desde su originación, tengan una transversalización de género en todas las actividades y ejecución del proyecto. Entre otros. O sea, hay muchísimas políticas que estos fondos. Y yo creo que si uno entiende más las políticas de estas entidades de financiamiento, yo creo que si uno puede ya entender qué es lo que busca y cuáles son las prioridades que tienen esos fondos para financiamiento. Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima ha cambiado sus prioridades de financiamiento ahora mismo a partir de esta última junta directiva, enfocándose principalmente en el financiamiento en la adaptación en vez del financiamiento en mitigación, que es lo que históricamente ha hecho. Aproximadamente un 70% del financiamiento del Fondo Verde del Clima se ha ido a medidas de mitigación, y hay una dirección no solamente de la COP, sino también de los países que son los que financian y de los países receptores, de que haya mayor financiamiento para la adaptación al cambio climático, para crear economías y países resilientes. Entonces, esa es la intención que hay de los fondos. Y dentro de los proyectos también que se han hecho de evaluación de la eficiencia y efectividad de los fondos, que son estudios que se han hecho por entidades internacionales, como el PNUD, como la misma CEPAL, como la misma COP, que hace evaluaciones en sus reportes. Yo creo que ahí uno puede aprender bastante sobre esos mecanismos financieros. Muchísimas gracias. Tengo a Carlos Saavedra, que hace un comentario. Dice, muy importante avance por explicado. Se necesita el mismo esfuerzo para otros países de la región, y muchas gracias. Federico Grullón pregunta, ¿cuál es el monto actual que dispone el GCF para proyectos? Actualmente el GCF dispone de 10.3 billones de dólares para financiar proyectos en su primer periodo de reposición del 2020 al 2023. De estos 10.3 billones hay que tomar en cuenta que un porcentaje de eso es destinado a la operación del mismo fondo, o sea que no es que los 10.3 billones son destinados solamente para proyectos y programas de financiamiento de mitigación y adaptación al cambio climático, pero gran parte sí son destinados para esto. Ya el fondo ha ejecutado aproximadamente 6 billones de dólares en proyectos en países en desarrollo, y va a continuar haciendo sus periodos de reposición, el cual inicia el año que viene para el 2024 al 2027. Se espera que en ese segundo ejercicio de reposición del 2024 al 2027, pues haya un mayor financiamiento de los países donantes y que supere por mucho la cifra de los 10 billones de dólares, que fue lo que se logró en el primer periodo de reposición. Muchísimas gracias. Tengo otra pregunta por parte de Karina Ibar. ¿Hay alguna unidad del Estado fuera o dentro del Ministerio de Agricultura que dé servicios de asesoría a personas o organismos interesados en someter proyectos? No tengo conocimiento de que el Ministerio de Agricultura dé servicios de asesoría para someter proyectos, y de hecho ninguna institución da servicios de asesoría. El único servicio que da, o no servicio, porque no da el servicio como tal, sino el rol, como mencioné anteriormente, de la Autoridad Nacional Designada, es de dar esas cartas de no objeción para que las entidades acreditadas o los socios implementadores sometan proyectos a esos fondos.
Entonces, sí damos, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de foros como este o a través de talleres que daremos más adelante, una vez o sea, haya un acceso más directo a los fondos internacionales, pues dará talleres con información, con mayor detalle, una vez tengamos entidades acreditadas de acceso directo. Y asistencia sobre información de cómo acceder a ese financiamiento, pero el rol del Ministerio de Medio Ambiente no es preparar proyectos ni es crear capacidades dentro de otras instituciones para preparar proyectos, pero sí lo puede hacer a través de proyectos de cooperación internacional, y eso es lo que hace con los proyectos de preparación o de readiness. Los proyectos de readiness, una gran parte han sido destinados a crear esas capacidades en otras instituciones. Por ejemplo, hay readiness agotados que ya han sido ejecutados y cerrados, que crearon capacidades dentro de la Fundación Reservas. Dentro del CEDAF hay un proyecto de creación de capacidades y otras entidades también públicas para que puedan entender lo que es el financiamiento al cambio climático. Bueno, pues muchísimas gracias. Deja ver, creo que tengo otra pregunta más. Bueno, Federico Grullón dice, se espera que el GCF dispusiera de 100.000 millones para el 2020. Se está muy lejos de cumplir con esta meta. Se espera que los países anexo 1 cumplan con su compromiso. Es una pregunta. Se espera que haya un flujo de financiamiento internacional de 100 billones de dólares, no necesariamente a través del GCF, aunque la intención original era que fuera a través del GCF, pero que haya un flujo internacional de financiamiento para la acción climática de 100 billones de dólares. Lamentablemente, esta meta se ha quedado muy corta y es uno de los temas de discusión, de cómo eficientizar y cómo comprometer a los países que son los que han sido los responsables de emitir o los responsables de mayores responsables del cambio climático, de comprometerlos más con fondos. Pero sí, la verdad es que estamos muy cortos todavía y ese flujo de financiamiento no se ve ni siquiera cerca de los 100 billones de dólares. Bueno, tengo una última pregunta. Dice que en sus palabras usted indicó que República Dominicana está por debajo de la media de canalización de fondos. ¿A qué entiende que se debe esto? A que no tenemos entidades acreditadas de acceso directo, a que no ha sido prioridad nacional en gestiones anteriores el cambio climático, a que no se han creado capacidades dentro de instituciones públicas para que entiendan los efectos del cambio climático, los efectos adversos del cambio climático y su extensión, a que no se han canalizado fondos de manera inteligente para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, a que no se ha concientizado a la sociedad civil, a la ciudadanía en general sobre lo que es el cambio climático. Esto no es una responsabilidad únicamente del sector público. Esto es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Pero la verdad es que en República Dominicana ha habido históricamente muy poco interés sobre lo que es la problemática del cambio climático, que es algo que me sorprende de sobremanera al ser, ya que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, pero históricamente hemos vivido de espaldas a esta problemática tan grande. Ok, bueno, rápidamente quisiera, creo que hay otra pregunta más en la cajita de diálogo. Dice, déjame ver, bueno, Karin Aybar ya la había puesto en la cajita de Q&A. Es más recomendable, dice Laura Almanza, es más recomendable planificar proyectos piloto y posteriormente proyectos de escalamiento, ¿o es mejor planificar directamente proyectos de amplio impacto que incluyan en su programación un piloto? No, ambos están siendo propuestos, tanto proyectos piloto como proyectos de alto impacto. Hay proyectos de alto impacto que ya se saben que son necesidad y prioridad nacional. Entonces, esos son proyectos que no es necesario que se haga un proyecto piloto pequeño para ver si es escalable.
pero estos ya son actividades muy particulares o en casos muy particulares, pero sí, se han hecho muchísimos proyectos de cambio climático que son proyectos pilotos para ver su escalabilidad. Por ejemplo, hay un proyecto que cerró hace poco en el Ministerio de Medio Ambiente, que es el de biodiversidad y el sector turismo, o biodiversidad costera en el sector turismo, y ese proyecto identificó unas provincias en República Dominicana y unos comercios y actividades específicas para ver el impacto que tenían y cómo estos proyectos pueden ser escalables. El proyecto fue un proyecto con resultados muy bonitos y que actualmente se está viendo la oportunidad que hay para someter un proyecto un poquito mayor para escalar estos resultados que tuvo a otras áreas y que el impacto en el sector turístico sea menor en el país. Excelente, muchas gracias. Peter Mora también pregunta, ¿cuál es el mecanismo de obtención de la no objeción para someter un proyecto a una de las instituciones de financiamiento? Sí, mira, lo explicaba ahorita. El proceso de no objeción inicia con que la entidad acreditada a estos fondos o el socio implementador someta una solicitud de no objeción. La solicitud de no objeción se somete con la propuesta de financiamiento y todos los documentos complementarios, los estudios técnicos, los estudios de género, etcétera, todos los documentos complementarios, y el ministerio inicia el proceso de no objeción, evaluando la relevancia del proyecto, viendo la apropiación del país, la necesidad del país receptor, el alto potencial de impacto climático, el racional de involucramiento por ejemplo, de las entidades o de las instituciones de financiamiento público, de financiamiento climático y la estrategia que tiene el proyecto. 2, evalúa la factibilidad del proyecto y hace un overview del estatus del proyecto, si el proyecto incluye estudio de prefactibilidad, si es de calidad aceptable, etcétera. 3, evalúa si se consideran arreglos institucionales y legales que son los necesarios para la ejecución del proyecto, o sea, si considera temas de regulación, de impuestos, de seguros, de la arquitectura de implementación, entre otros. 4, que las entidades ejecutoras cuenten con la capacidad para implementar el proyecto, no es solamente que tengan la intención, sino que cuenten con la capacidad, y para eso evalúa los antecedentes que tiene esa entidad en ejecutar proyectos o programas similares. 5, evalúa que si los recursos de estas instituciones de financiamiento climático aportarán adicionalidad financiera al proyecto, si hay un racional de involucramiento de estas instituciones y la estrategia de salida. Y 6, evalúa si la propuesta de financiamiento o nota conceptual presenta la información financiera relevante, que es requisito antes de que sea recibido por el Fondo Verde del Clima. Entonces, una vez todos esos criterios son evaluados por el equipo del ministerio, conjuntamente con la solidez técnica del proyecto, pues se emite la carta de no objeción. El proceso completo tarda aproximadamente 21 días laborables. Excelente, muchísimas gracias, Milagros, por tus palabras. Gracias por haber respondido con tanto nivel de detalle las preguntas. Muchas preguntas y muchísimas gracias a todos los que han participado. Yo por mi parte me despido. Milena viene ya a acompañarnos. Milena, te cedo la palabra. Gracias, viceministra, por sus palabras. Y muchísimas gracias. Gracias. Milena. Gracias, Nelly. Saludos a todos. Yo soy Milena. Excelente la presentación de la viceministra Milagros de Camps. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos a nuestra próxima ponencia, esquemas de financiamiento público-privado, a cargo de Cecilia Latapi, consultora en finanzas verdes. Podemos observar su semblanza en la pantalla. Cecilia fue la encargada del control de calidad de México CO2 y coordinadora del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes. Cuenta con más de 5 años de experiencia en la canalización de capital hacia proyectos con objetivos sociales o ambientales. También especializada en finanzas verdes e inversión de impacto, ha trabajado con administradores de fondos e inversionistas institucionales para encontrar formas innovadoras de movilizar recursos a sectores desatendidos, enfocándose en el desarrollo de instrumentos de inversión que financien la transición a una economía baja en carbono y la restauración de la economía social y el capital ambiental. Certificada como comerciante de bonos y analista de carteras,
Cecilia ha optimizado las estrategias de inversión para los administradores de fondos y las oficinas familiares mexicanas. Ella se conecta desde California, así que bienvenida, Cecilia Latapia. Adelante. Muchas gracias por la presentación, Milena. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Perfecto, déjenme tratar de compartir mi pantalla. Ok, ¿me podrían confirmar nada más si se ve bien? Se ve bien, es correcto. Gracias. Muchas gracias. Pues, como pueden ver, fue una muy larga presentación, pero en realidad quiero agradecer a México 2 por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir un poco de qué es lo que se puede hacer en temas de financiamiento verde o financiamiento responsable y ver cómo se puede trabajar para que alcancemos estos objetivos, ¿no? Entonces, tengo una presentación relativamente breve. La idea es hacer esto tan dinámico como se pueda. Si me pudieran apoyar con las preguntas, irmelas pasando y las podemos ir respondiendo conforme vayan surgiendo para que hagamos esto de forma un poquito más dinámica, ¿no? Entonces, pueden interrumpirme cuando quieran. Cualquier duda, estoy aquí para que hagamos de esto una experiencia lo más colaborativa posible. Entonces, bueno, sobre el contenido de qué es lo que vamos a hablar un poco hoy, es qué son las alianzas público-privadas de desarrollo, cuáles son los tipos de estructuras, aquí las desgloso un poco, son los acuerdos de gestión y operación, acuerdos de arrendamiento, concesiones, acuerdos de construcción, operación y traspaso, que se conocen como BOTS, o empresas mixtas, que también se conocen como joint ventures. Pues bueno, primero dar un poco de contexto. ¿Qué son las alianzas público-privadas? Estas alianzas público-privadas del desarrollo surgen a partir de las APPs, que es como se conoce normalmente en español. Entonces, las APPs son finalmente esquemas de financiamiento de riesgo compartido entre el sector público y privado. Es decir, son contratos finalmente en el cual tanto sector público y privado se alían para el desarrollo o para la operación de algún proyecto. Entonces, debido a la necesidad del sector público muchas veces, de entidades con cierta experiencia o que tengan acceso a otros tipos de financiamiento, se utilizan principalmente para infraestructura, es decir, para proyectos grandes, ¿no? Entonces, la diferencia general entre las APPs y las APPDs es que las APPDs se enfocan más en el desarrollo para la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible para aquellos que no estén directamente dentro del medio. Son estas metas que plantea la ONU para el 2050, para 2050, en el cual el mundo se comprometió a alcanzar cosas como cero pobreza, cero hambre, crecimiento de la economía. Entonces, hay ciertos objetivos de desarrollo sostenible que machean perfectamente con los objetivos o con las características de las alianzas público-privadas. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es agua limpia y saneamiento. Hay muchas APPDs que se enfocan en el acceso al agua. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es energía asequible y no contaminante. Entonces, como podemos ver, también hay muchas alianzas público-privadas que se enfocan en el desarrollo de infraestructura de energía renovable. Hay uno muy, muy específico que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que va directamente hacia infraestructura. Desde el punto de vista de la ONU, hace falta mucha infraestructura, sobre todo en países de desarrollo que provean un estándar de vida hacia el resto del mundo. Tenemos también, finalmente, los Objetivos de Desarrollo 11 y 13, que son ciudades y comunidades sostenibles. Hay muchas APPDs que se enfocan en la creación de vías urbanas o de nuevo transporte público o cosas por el estilo, sobre todo electrificado, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que es acción por el clima. Entonces, creo que ya todos los presentes aquí tenemos muy claro la necesidad de generar infraestructura resiliente que permita a todos los países poder adaptarse a los efectos del cambio climático. Entonces, bueno,
Ya vimos que las alianzas público-privadas son estos acuerdos para proyectos grandes, en general infraestructura, y generalmente como las maneja el sector privado es de acuerdo al nivel de involucramiento del sector público. Entonces, aquellas con menor involucramiento son los acuerdos de gestión y operación, seguidos por los arrendamientos, seguidas por concesiones y bots, que son bastante similares, y luego por las empresas mixtas o joint ventures, que son estas estructuras en las que ya el involucramiento del sector público y el sector privado es bastante parejo. Entonces, aquí nada más quiero hablar de forma muy breve de cuáles son aquellos retos que enfrentan las alianzas público-privadas para el desarrollo, ¿no? El primer reto es asegurar la competencia. Entonces, en muchos países, las alianzas público-privadas para el desarrollo se enfrentan a cómo hacer que el sector privado que esté participando en este tipo de acuerdos obtenga acceso o gane este tipo de acuerdos de forma pareja y bajo unas competencias transparentes. Entonces, hacen convocatorias de forma muchas veces bastante exclusiva, ¿no? Dándole acceso nada más a ciertos participantes del mercado. Entonces, el primer reto es cómo lograr que las entidades más capaces de participar en este tipo de acuerdos sean aquellas que se los lleven, ¿no? El segundo reto es proteger el interés público. Muchas veces las alianzas público-privadas se realizan sin contemplar cuáles son las necesidades de los usuarios finales, que son los ciudadanos. Entonces, eso es un reto muy interesante para enfrentar. El siguiente reto, y este es bastante relevante para aquellas entidades privadas que decidan participar en una alianza público-privada, es cuál es la compatibilidad entre el acuerdo que se generó y las reglas estatales. Entonces, esto es algo que se ha visto frecuentemente, como las reglas estatales y las condiciones de los acuerdos muchas veces no son compatibles y entonces el desarrollo del proyecto se ve impedido. Y finalmente, la selección del tipo de alianza público-privada que es necesaria, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que hay 4 niveles de involucramiento y muchas veces determinar cuál es el indicado es el reto más grande, ¿no? Porque todas estas esquemas tienen características diferentes, aunque hay un poco de superposición entre ellos, ¿no? Muchas veces en algunos países les dicen arrendamientos a los acuerdos de gestión, o los acuerdos de construcción y traspaso en realidad se estructuran como empresas mixtas. Entonces, bueno, ahorita vamos a dar una visión general, pero contemplando que de repente se comparten características, ¿no? Entonces, bueno, empezando con los acuerdos de gestión y operación, que es el tipo de alianza público-privada donde el sector privado tiene como un involucramiento menor. Las características principales son que la autoridad adjudicadora, es decir, el sector público, contrata a un contratista para gestionar unas actividades de un tiempo relativamente corto. En general, estos periodos de estos acuerdos van de 2 a 5 años y se centran principalmente en cuáles son las actividades que el sector público va a tener que desempeñar. Entonces, el sector privado. En este caso, el sector privado se compromete a tareas específicas por las cuales les van a pagar una cuota fija. En este caso, el sector privado no está asumiendo ningún tipo de riesgo de la operación del servicio y ni del manejo de los activos, ¿no? Entonces, hay nada más solamente excepciones cuando los contratos de gestión se basan más en el rendimiento. Entonces, aquí el sector privado sí está asumiendo un poquito más riesgo de cómo es el desempeño del servicio que está ayudando a brindar. Y dado que está asumiendo más riesgo, puede tener más ganancias, ¿no? Se estructuran de forma que ellos puedan ganar un poco más. En los acuerdos de gestión y operación es muy importante recalcar que el activo ya existe, no se está financiando su desarrollo, sino que el involucramiento del sector privado es únicamente para la operación del servicio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un acuerdo de gestión y operación que ha sido relativamente famoso de forma reciente. Es Luma Energy, que fue una empresa que fue contratada para operar el servicio de distribución de energía en Puerto Rico. Este acuerdo fue estructurado con algunos problemas de responsabilidades
las responsabilidades del Luma no se definieron de forma correcta y algunas personas o comunidades en Puerto Rico más bien llevan sin energía más de 2 semanas. Entonces, es eso. Quise poner este ejemplo porque es un asunto muy claro de cómo cuando una alianza público-privada no se plantea de forma correcta, el usuario final tiende a sufrir bastante las consecuencias de esto, ¿no? En este caso, el acuerdo de Luma fue realizado por 4 años, pero no se le cedieron las operaciones de ciertas actividades clave. Entonces, esa falta de comunicación entre el sector público y el sector privado fue lo que causó la interrupción en el servicio. Los siguientes tipos de acuerdos son los acuerdos de arrendamiento. Estos son similares al ejemplo anterior. Sin embargo, aquí la duración promedio va de 8 a 15 años y en este tipo de acuerdos el cobro del servicio o el cobro de la operación del tipo de infraestructura que se esté llevando a cabo sí lo lleva el operador, es decir, el sector privado. Entonces, aquí se les conceden más responsabilidades y el operador está involucrado de forma más directa y por lo tanto la duración del acuerdo va a ser más larga con el fin de alinear los incentivos, ¿no? Entonces, el operador del arrendamiento en este caso puede exigir garantías si los niveles de las tarifas o si lo que planteó el sector público como posible ganancia no se está llevando a cabo durante la ejecución de este tipo de acuerdo. Y el costo de mantenimiento y algunas sustituciones del activo fijo se pueden transferir al operador. Entonces, el costo de la parte privada en este tipo de acuerdos tiende a ser un poco más alto, pero debido a que también sus responsabilidades dentro del cobro de la operación y demás también son más altas, pues tiene más posibilidades de obtener margen, ¿no? En este caso, puede ser que la parte privada también quiera supervisar programas de inversión de capital dentro del proyecto o del servicio. Entonces, pues ahí también tiene una mayor responsabilidad y posibilidades para desarrollar o mantener el acuerdo de acuerdo a sus prioridades. Y también, como en el caso anterior, el activo ya existe, se está financiando solamente su operación. Pues bueno, quiero hacer aquí una breve pausa, a ver si hay alguna pregunta. ¿Ok? No tenemos Ninguna. preguntas, Cecilia, hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. El siguiente tipo de acuerdos son las concesiones. Entonces, las concesiones son acuerdos ya en los cuales la parte privada y la parte pública están mucho más involucrados, porque aquí la parte privada ya es responsable del financiamiento, operación y mantenimiento de los activos. Entonces, aquí el operador está cachando todo el riesgo por las condiciones de los activos y por la inversión. Y en este tipo de acuerdos el plazo ya es mucho más largo. ¿Por qué? Porque la parte privada está asumiendo el financiamiento y el repago del desarrollo de este activo, ¿no? Entonces, estos ya son ejemplos en los cuales el activo no existe, la parte privada está asumiendo obtener el capital para financiarlo y por lo tanto el acuerdo tiene que ser mucho más largo porque tiene que darle suficiente tiempo a la parte privada para repagarlo, ¿no? Entonces, aquí lo planteo como para amortizar la inversión inicial. Entonces, si la parte privada va a ir con un fondo de inversión que le va a prestar 100 millones de dólares para desarrollar una redistribución eléctrica, pues entonces el operador probablemente en un rato no va a poder obtener ganancias de ese tipo de proyecto porque va a tener que repagar. Entonces, la duración del acuerdo tiene que ser lo suficientemente extensiva. En este caso, aunque la parte privada esté obteniendo el financiamiento y se vaya a encargar del repago, la propiedad de los activos sigue siendo del sector público. Entonces, y en cuanto termine el contrato, todo lo que se construyó se va a retornar a la autoridad pública, pero este tipo de acuerdos están enfocados en los resultados, ya no tanto en las actividades. Entonces, estas concesiones tienden a ser un poco más flexibles sobre la operación, sobre cómo la parte privada va a decidir la ejecución de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, les da un poquito más de libertad.
Algo importante sobre las concesiones que se tiene que aclarar desde el inicio es que algunos proyectos de concesiones se enfocan en la expansión de servicios. Entonces puede ser que el sector público ya tenga, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua, pero se está dando cuenta que lo que necesita en realidad es darle mantenimiento a una nueva comunidad o darle una extensión a esa planta. Entonces, para ese tipo de estructuras, las concesiones hacen muchísimo sentido, ¿no? Entonces, un ejemplo de una concesión que ha sido muy popular y muy eficiente en México es Agua de Puebla, o como se conoce dentro del sector público, la SOAPAP. Entonces, en este caso, Agua de Puebla es una estructura de una concesión donde hay una parte privada que ha manejado prácticamente todo el sistema de provisión de agua del estado de Puebla, desde el cobro del servicio, desde el desarrollo de la infraestructura dentro de la ciudad, desde el tratamiento y purificación, y ha sido muy exitoso. Hay una cifra estadística donde dice que desde el involucramiento de Agua de Puebla ha bajado aproximadamente un 10% la tarifa de agua en la localidad y se ha podido ampliar el servicio, ¿no? Obviamente las condiciones del acuerdo son públicas y se realizó a través de una licitación muy transparente. Entonces ha sido un ejemplo de cómo este tipo de acuerdos se pueden ejecutar de forma correcta con una ganancia para el sector privado. Ahora bien, hay otro tipo de acuerdos similares que son los BOTS o los acuerdos de construcción, operación y traspaso. En este caso, el sector público le está concediendo a una empresa privada el derecho de desarrollar y operar un complejo sistema por un cierto periodo de tiempo. Entonces, estos acuerdos de construcción, operación y traspaso se parecen a las concesiones, pero tienen una diferencia principal. En este tipo de acuerdo, la propiedad del activo es la parte privada durante la duración del acuerdo. Entonces, en la concesión, todo el tiempo los derechos del activo son del sector público y el sector público puede decir en cualquier momento, si la parte privada no está cumpliendo, que puede obtener otra vez de regreso el activo y concedérselo a alguien más. Mientras que los BOTS o los acuerdos de construcción, operación y traspaso, la parte privada es totalmente dueña de los derechos del activo durante la duración del acuerdo. Entonces, la idea es que el operador pueda manejar ese tipo de infraestructura durante esta duración del acuerdo, obtiene ganancias por la operación de este servicio o de esa infraestructura y al final del tiempo se lo regresa a la parte pública, quien puede decidir asignárselo a alguien más o operarlo él mismo, ¿no? Entonces la parte privada puede entrenar a la parte pública o la parte pública puede decidir que va a involucrar al final del periodo a otro nuevo operador. Entonces, es importante aclarar aquí que normalmente ni la parte privada ni la parte pública quieren asumir el riesgo total del desarrollo de este tipo de infraestructura. Entonces, lo que se hace es que se constituye un vehículo de propósito especial o un SPV para aislar el riesgo financiero del proyecto. Este SPV es una nueva empresa que va a asumir todos los riesgos del proyecto para que también el operador dentro de su empresa principal o empresa madre no asuma todo el riesgo de este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces, en este tipo de acuerdos se involucra también la participación de fondos de inversión privados y hay bastantes ejemplos que han sido muy exitosos, sobre todo para el desarrollo de energía renovable. Por ejemplo, en el sector de energía renovable, este tipo de acuerdos se estructuran a través de PPAs o Power Purchase Agreements, que estoy segura que varios de los participantes de aquí están familiarizados con ese tipo de acuerdos. Pues finalmente, el último tipo de alianzas público-privadas, donde el involucramiento del sector público con el sector privado es más intensivo, son las empresas mixtas o joint ventures. Entonces, este tipo de acuerdos o de empresas surgen cuando el servicio público existente vende una participación a una empresa privada o cuando se crea una nueva sociedad de cero, donde la participación es totalmente del sector público. Entonces, este tipo de alianzas público-privadas
donde tanto el sector público como el sector privado tienen assets o tienen acciones de la empresa, ¿no? El nivel de propiedad de las acciones variará en función de si el gobierno pretende sacar el proyecto de la hoja de balance, es decir, el sector privado o el operador puede comprar ese activo o si desea conservar el control de la gestión de la empresa. Las empresas mixtas o joint ventures son una decisión sobre todo política muchas veces. Entonces, puede ser que un gobierno decida que la operación de cierto activo no lo quiere llevar él o que se está politizando, entonces puede decidir que una parte privada lo compre, ¿no? Entonces, normalmente, en el caso de una sociedad de proyecto, la mayoría de las funciones clave se delegan a la parte del sector privado mediante subcontratos, pero esa parte privada también es dueña en este caso. Y lo interesante de las empresas mixtas es que pueden surgir tanto para el financiamiento de proyectos nuevos como para ceder activos ya existentes. Ese tipo de ejemplos no se han visto tanto en Latinoamérica todavía, pero han ganado bastante tracción en Estados Unidos y en Europa, justamente porque hay un tema de control de propiedad, ¿no? que en Latinoamérica ha sido históricamente más complicado. Sin embargo, hay un ejemplo en México que creo que es muy interesante compartirles, que se llama Aguas de Saltillo. En este caso, Aguas de Saltillo tiene el 45% de la propiedad y el estado de Saltillo tiene el 65%, perdón, 55%. Y la parte interesante es que esta empresa, el Estado, actúa como accionista y tiene, digamos, la dirección del consejo de la empresa, pero toda la operación de la empresa recae en una parte privada. Entonces, ha sido un ejemplo a nivel nacional de eficiencia en la provisión del servicio y la toma de decisiones es totalmente pública, ¿no? Entonces, no sé si aquí haya alguna pregunta o si vamos bien. ¿Todavía no? Tenemos una pregunta, Cecilia. Uh-huh. Hasta ahora, ¿qué crees que necesitaría la República Dominicana para acceder a este tipo de acuerdos? Lo que se necesita de entrada es generar el marco regulatorio. Entonces, en México lo que hemos visto mucho es que se generó en este nivel superior las reglas de que se van a promover las alianzas público-privadas y para qué tipo de proyectos. Sin embargo, los detalles de las reglas no existen todavía, entonces ha habido reticencia en algunos casos de las partes privadas a participar porque no están establecidas cosas como el tiempo de respuesta del gobierno para las convocatorias. Entonces, el sector privado puede manejar tiempos que no hacen match con los tiempos del sector público. Entonces, es un reto muchas veces si el sector privado dice como de, oye, ya tengo el crédito, ya lo asumí, ya estoy teniendo que pagarlo y tú todavía no me das permiso de construcción, ¿no? Entonces, yo creo que República Dominicana tiene que trabajar también en el detalle regulatorio para que el sector privado tenga muy claro cuáles son las condiciones a las que se está metiendo y la gobernanza y la transparencia. El gobierno de Dominicana tiene que ser muy claro en cómo se están otorgando las licitaciones y las concesiones. Y el sector privado tiene también que estar muy de acuerdo con el sector financiero en cuáles van a ser las condiciones de financiamiento, ¿no? Entonces, la parte involucrada, la parte privada involucrada en este tipo de acuerdos tiene dos comunicaciones, ¿no? Dos actores relevantes. Por una parte es el sector público, que es quien está planteando los términos del acuerdo, pero por otro lado tienes a el financiador, que puede ser un banco, puede ser un fondo de capital privado o un fondo como tal público, pero los términos de este financiador también van a determinar cómo esta parte privada puede actuar, ¿no? Entonces, hay dos limitaciones interesantes por ambos lados. Pues creo que esos son los retos principales, coordinar la comunicación tanto con el gobierno como con el sector financiero para la ejecución de estos proyectos. Excelente, gracias Cecilia. Otra pregunta, el ecosistema de GovTech, ¿cómo dinamizarlo?
¿El ecosistema de qué, perdón? GovTech. La verdad es que no tengo... Ah, de GovTech. ¿Cómo dinamizarlo? Eso depende mucho de la disposición pública. Hay procesos públicos que pueden ser ya muy claros, muy transparentes, pero hay otros que dependen de varias dependencias. Entonces, para dinamizar el ecosistema de GovTech, mi recomendación sería identificar aquellos procesos o aquellos servicios al público que no dependen de varias entidades, sino que recaen en una sola y trabajar con esa entidad a nivel de individual y empezar con proyectos pequeños, ¿no? Empezar a correr pilotos que le demuestren a las entidades públicas que GovTech funciona y que los ciudadanos están viendo beneficiados, pero se tienen que empezar a conducir estos pilotos con dependencias individuales, porque si se arrancan con proyectos que dependen de varias dependencias, va a ser mucho más complicado coordinar la interacción en el sector público. Porque algo que hemos visto es que, por ejemplo, la dependencia de salud no se comunica con la dependencia de estadística. Entonces, si quieres generar un sistema de tech que esté consolidando las bases de datos de los ciudadanos que acceden a servicios de salud públicos, pues vas a tener que coordinar entre varias dependencias y va a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces, limitarlo a entidades que trabajen de forma independiente, al menos al inicio. Gracias, Cecilia. En consonancia con la primera pregunta, dice si se podrían realizar este tipo de alianzas para proyectos que reducen emisiones. Sí, definitivamente se podrían realizar este tipo de alianzas. Sería cuestión, o sea, se puso el ejemplo de las energías renovables. También ha habido ejemplos de concesiones de proyectos de manejo forestal. Ha habido varios en Perú, ha habido en Ecuador también, donde el gobierno peruano hace un acuerdo con una parte privada para, para la conservación de un espacio a cambio de que cierta parte de ese territorio va a ser maderable, o también para la certificación de este tipo de proyectos maderables con bonos de reducciones de emisiones. Entonces, hay varias cosas que se podrían hacer ahí que son súper interesantes y que también están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Cecilia. Excelente presentación. Parece que no tenemos más preguntas, así que te damos las gracias por esa intervención magistral. Hemos llegado al final de nuestro primer día en el seminario número 3. Muchas gracias a todos por participar. Agradecemos mucho su participación. Pueden encontrar esta sesión y las siguientes, así como las pasadas también, en nuestra página Finanzas y Adaptación rd.org. Nos vemos mañana puntuales a las 10, por favor, hora de Santo Domingo. Que tengan buen fin de semana. Perdón, buen día. Los dejamos con la melodía Caña Brava.